En 2021, María Ressa se subió al escenario mundial al aceptar el Premio Nobel de la Paz, un momento que no solo reconoció su lucha incansable por la libertad de prensa, sino que también puso de relieve los crecientes peligros a los que se enfrentan los periodistas en todo el mundo. Pero, ¿qué significa realmente enfrentarse a las fuerzas opresoras en la era digital? ¿Y cómo ha pasado la tecnología, que en su día fue un faro de progreso, a convertirse en un arma contra la propia democracia? Las respuestas se encuentran en el tejido mismo de nuestro mundo interconectado. Las plataformas digitales, diseñadas inicialmente para unir a las comunidades, han sido manipuladas para amplificar el miedo, la desinformación y la división. Si disfrutas de contenidos que te ayudan a crecer espiritualmente, no olvides darle a me gusta a este vídeo, suscribirte a nuestro canal y unirte a nuestra comunidad para obtener más inspiración. Empecemos. Esto ha creado un ecosistema en el que la verdad está constantemente asediada, y aquellos que se atreven a defenderla, como María Ressa, se enfrentan a ataques implacables. Como cofundadora y directora ejecutiva de Rappler, la principal plataforma de noticias digitales de Filipinas, ha soportado años de persecución política bajo la administración de Duterte. Detenida en múltiples ocasiones, blanco de 100 mensajes de odio por hora y obligada a navegar por un sistema diseñado para silenciarla, María se ha convertido en un símbolo de desafío en la lucha por la libertad de prensa. Su presencia en el Vaticano, hablando en un espacio históricamente asociado con la profunda reflexión y la unidad global, subraya la urgencia de su mensaje. Traza un sorprendente paralelismo entre nuestra era moderna y los acontecimientos de hace 80 años, cuando las nuevas tecnologías contribuyeron al auge del fascismo. En aquel entonces, la propaganda era una fuerza poderosa que moldeaba sociedades enteras. Hoy en día, la batalla se libra no solo en los periódicos o en las ondas de radio, sino en los mismos algoritmos que dictan lo que miles de millones de personas ven, creen y actúan. Describe la situación actual como una bomba atómica en nuestro ecosistema de información. A diferencia de las guerras físicas, esta batalla se libra a nivel psicológico, manipulando las emociones, alimentando el odio y desmantelando la confianza en las instituciones democráticas. Las redes sociales, que en su día se anunciaron como una herramienta de conexión, han permitido en cambio el dominio de las masas, recompensando el extremismo y suprimiendo el discurso razonado. María lo sabe de primera mano. Su propio gobierno la desacreditó sistemáticamente, convirtiendo las narrativas en línea en consecuencias en el mundo real. El hashtag número #ArrestMariaRessa fue tendencia en línea durante 2 años antes de su primer arresto real, lo que demuestra cómo la propaganda digital puede condicionar a una sociedad a aceptar la represión. El sistema judicial se convirtió en otra herramienta de represión, emitiendo 10 órdenes de arresto contra ella en poco más de un año. Sin embargo, en lugar de retroceder, se adaptó. Incluso desarrolló un flujo de trabajo para pagar la fianza, reconociendo que la resiliencia sería su mayor arma. Ahora, casi una década después de esta lucha, es la prueba viviente tanto de la fragilidad como de la resistencia de la democracia. Para estar presente en este evento, tuvo que solicitar permiso de viaje al Tribunal Supremo de Filipinas, un claro recordatorio de lo fácil que es despojar a las personas de sus derechos fundamentales. María Ressa lleva mucho tiempo advirtiendo de que las fuerzas que amenazan la democracia no se limitan a un país, sino que son globales y se infiltran incluso en los sistemas políticos más consolidados. La erosión de la verdad, que antes era un proceso lento y sutil,
se ha acelerado con el auge del autoritarismo digital, un sistema en el que se utiliza la desinformación como arma, se distorsionan los hechos y se manipula el miedo a gran escala. La verdad está siendo atacada en este momento, y constantes oleadas de información falsa están destruyendo los cimientos mismos de la democracia. En tiempos como estos, comprender cómo funciona la manipulación digital ya no es opcional, es esencial. Esto es exactamente lo que ofrece El secreto de las apariciones de Jesús, un camino hacia la claridad y la paz a través de sus revelaciones. Este libro electrónico profundiza en sus profecías y ofrece una visión de lo que está por venir. Está disponible de forma gratuita en el comentario fijado. Consíguelo ahora antes de que se agoten las ediciones. Ha sido testigo de primera mano de cómo estas tácticas devastaron Filipinas. Pero lo que es aún más alarmante es su propagación a naciones que antes se consideraban pilares de la democracia. La caótica polarización de la política estadounidense, sostiene, es solo otro síntoma de la misma enfermedad. Los mecanismos que desestabilizaron su país natal, campañas de desinformación, manipulación algorítmica y la explotación deliberada de las emociones humanas, ahora se han arraigado en gobiernos de todo el mundo. Internet se consideraba antes una fuerza democratizadora, un lugar donde la información podía fluir libremente y empoderar a los ciudadanos. Pero hoy en día, las redes sociales ya no sirven como espacio neutral. En cambio, se han diseñado para priorizar la división sobre la unidad, amplificando las voces más extremas y suprimiendo el pensamiento crítico y el diálogo. Los estudios han confirmado que las falsedades viajan más rápido que la verdad, infectando el discurso público como un virus. Con suficiente repetición, las mentiras se vuelven indistinguibles de la realidad. María describe esta transformación digital en términos descarnados. Un secuestro de la conciencia humana. La vieja metáfora de un ángel y un demonio susurrando en cada hombro ya no es solo una lección moral, ahora es una cuestión de supervivencia. Excepto que hoy en día el ángel ha sido expulsado por completo, dejando solo al demonio con una conexión directa con los instintos más profundos de las personas. El miedo y la indignación se propagan sin control, asegurando que las personas reaccionen en lugar de reflexionar. Esto no es un accidente, ni tampoco un desafortunado efecto secundario de la innovación. Es una estrategia deliberada. El modelo de negocio de las grandes tecnológicas se nutre del conflicto, la indignación y el tribalismo, porque estas emociones generan compromiso, y el compromiso alimenta los beneficios. Cuanto más divididas están las sociedades, más hacen clic, comparten y discuten. Los algoritmos no solo reflejan la naturaleza humana, sino que la remodelan activamente, explotando las vulnerabilidades psicológicas para conducir a las personas hacia comportamientos más extremos y reaccionarios. Aún más inquietante es el impacto en el mundo real. Lo que sucede en línea no se queda en línea. El auge de los líderes autoritarios, el colapso de la confianza en las instituciones y la creciente hostilidad entre las facciones políticas no son espontáneos. Son el resultado de paisajes digitales diseñados para manipular la percepción y alterar el comportamiento. La noción misma de democracia depende de una realidad compartida, pero ¿qué sucede cuando la realidad misma se fractura hasta quedar irreconocible? Las consecuencias ya son visibles. Desde el año pasado, el 71% de la población mundial vive bajo algún tipo de régimen autoritario. Estos regímenes, que antes dependían de la fuerza bruta, ahora tienen a su disposición una herramienta más poderosa: el control de la información en sí.
Si la verdad puede reescribirse a voluntad, entonces la percepción pública, las elecciones e incluso las narrativas históricas pueden moldearse para servir a quienes están en el poder. La democracia se está desmoronando, no a través de golpes militares o tomas de poder por la fuerza, sino a través de los mismos mecanismos que una vez la sostuvieron: elecciones, discurso público y responsabilidad de los medios de comunicación. La pérdida de la verdad no solo ha roto las sociedades, sino que también ha llevado al surgimiento de líderes que no son liberales, aunque fueron votados democráticamente, pero están rompiendo las reglas democráticas desde adentro. Cuando los hechos se vuelven maleables, también lo hace el fundamento sobre el que se sustentan las elecciones libres. El sistema parece intacto, pero bajo la superficie se está pudriendo. El acceso a información fiable es más importante que nunca. Si quieres entender las fuerzas que dan forma a nuestro mundo, no pierdas esta oportunidad. Solo quedan unas pocas copias del libro electrónico. Comprueba el primer comentario fijado antes de que desaparezcan. Las consecuencias de esta distorsión son ahora innegables. Por primera vez, una nación ha invalidado unas elecciones debido a la injerencia extranjera. En Rumanía, las autoridades reconocieron el alcance de las campañas de desinformación rusas y tomaron medidas decisivas para proteger la legitimidad de su democracia. Pero, ¿y si se hubiera aplicado un escrutinio similar en otros lugares? ¿Y si el Reino Unido hubiera examinado el papel de la manipulación en línea en el Brexit? ¿O si Estados Unidos hubiera reconocido la magnitud de la interferencia digital en 2016? La reticencia a afrontar estas realidades ha permitido que prospere la impunidad, sentando precedentes peligrosos para futuras elecciones en todo el mundo. Mientras tanto, la respuesta a la manipulación electoral ha provocado una resistencia global. Las protestas han estallado en Mozambique, Venezuela y Georgia, donde las manifestaciones masivas contra las elecciones fraudulentas han pasado de ser estallidos periódicos a movilizaciones diarias. Periodistas y activistas se han convertido en objetivos principales, sufriendo detenciones, agresiones físicas y represiones patrocinadas por el Estado diseñadas para silenciar la disidencia. Algunos han arriesgado sus vidas en nombre de la verdad, como Misia Amaglobeli, que ahora entra en su 14º día de huelga de hambre desde detrás de las rejas, negándose a ser cómplice a través del silencio. La tecnología, que en su día fue celebrada como una fuerza para el progreso, se ha convertido en un arma. Ya no se limita a reflejar la sociedad, sino que la moldea activamente, amplificando el caos y la división. Cuando Mark Zuckerberg declaró su famosa frase «Muévete rápido, rompe cosas», la realidad tácita era que la propia democracia estaba entre las víctimas. La reciente decisión de Facebook de abandonar las iniciativas de verificación de datos no hace sino acelerar este declive. Sin salvaguardias, las plataformas de redes sociales funcionan como un incendio incontrolado, alimentando la inestabilidad política, la radicalización y la violencia a una escala sin precedentes. Las consecuencias no son teóricas, se manifiestan en un derramamiento de sangre. Las Naciones Unidas confirmaron que Facebook desempeñó un papel directo en el genocidio de Myanmar, una revelación que debería haber servido como un ajuste de cuentas global. Sin embargo, la rendición de cuentas sigue siendo difícil de alcanzar. La violencia en línea no se limita a los espacios digitales, se extiende a las calles, alimentando conflictos en el mundo real. Desde Gaza hasta Ucrania, desde Sudán hasta Etiopía, las campañas de desinformación no solo engañan, sino que sientan las bases para la guerra. El campo de batalla
ya no se encuentra solo en zonas de guerra lejanas. Está en los algoritmos, en la manipulación selectiva del sentimiento público y en el desmantelamiento de la verdad misma. La pregunta sigue siendo: ¿cuánta destrucción más debe producirse antes de que los que están en el poder reconozcan el costo de la inacción? El objetivo no es simplemente persuadir, sino sembrar la confusión, atacar la confianza y paralizar la acción. Cuando la propia realidad se pone en tela de juicio, las personas pierden la capacidad de organizarse, de resistir o incluso de distinguir entre la verdad y la propaganda. Dos de las líneas de falla más explotadas en la sociedad, el género y la raza, se están utilizando sistemáticamente como armas. En todas las culturas y panoramas políticos, estas divisiones profundamente arraigadas se exacerban, a menudo bajo la apariencia de debates sobre inmigración, inestabilidad económica o identidad nacional. Pero en el fondo, reflejan un esfuerzo más amplio por dividir, marginar y controlar. Las ideologías extremistas, que antes estaban confinadas a los márgenes, se han incrustado en los sistemas jurídicos y políticos, remodelando constituciones y políticas bajo narrativas que enmascaran su verdadera intención. Los periodistas, activistas y medios de comunicación independientes llevan mucho tiempo en primera línea de esta batalla. Sin embargo, confiar en las plataformas de redes sociales existentes, diseñadas para amplificar la indignación en lugar de facilitar un discurso genuino, ya no es viable. Reconociendo esto, Rappler adoptó un enfoque diferente. Frustrados por las promesas vacías de las grandes tecnológicas, se embarcaron en un ambicioso proyecto para recuperar el espacio digital. Al desarrollar una plataforma descentralizada y de código abierto, crearon un espacio donde las conversaciones auténticas podían prosperar sin ser explotadas con fines de lucro o poder. En una época en la que la verdad se reescribe en tiempo real, mantenerse informado es la herramienta más poderosa que tenemos. Consigue tu copia de este imprescindible libro electrónico mientras esté disponible. Las cantidades se están agotando rápidamente. Este esfuerzo no se trata solo de ofrecer una alternativa, se trata de sobrevivir. La capacidad de compartir información objetiva y sin filtros es ahora una cuestión de resistencia. Países que priorizan la privacidad de los datos y la integridad democrática, como Francia y Alemania, ya han integrado sistemas descentralizados similares en su infraestructura pública. El objetivo es expandir este modelo, formar una coalición de organizaciones de noticias independientes en todo el mundo, asegurando que el periodismo siga siendo un pilar de la responsabilidad en lugar de una víctima de la guerra digital. El Vaticano, un lugar de profunda reflexión espiritual, sirve como telón de fondo apropiado para una pregunta crítica sobre la moralidad de la tecnología. Cuando las mentiras se recompensan a una escala sin precedentes, ¿qué le sucede a una sociedad construida sobre valores compartidos? María Ressa recuerda su primer encuentro con el Papa Francisco, donde planteó una verdad fundamental. El modelo de negocio de las grandes empresas tecnológicas contradice directamente los principios éticos más básicos. El poder que ejercen quienes controlan estas plataformas digitales es divino en su alcance, pero totalmente humano en su sabiduría. Es un imperio construido no sobre la compasión, sino sobre la arrogancia, el beneficio y la negativa a reconocer la responsabilidad. Su influencia sin control ha llevado a un mundo cada vez más moldeado por el engaño, donde la verdad está enterrada bajo una avalancha de desinformación. Frente a esto, surge una visión alternativa, una que se basa en la humanidad compartida en lugar de la división. La filosofía sudafricana del Ubuntu, resumida en la frase «Yo soy porque nosotros somos»,
ofrece un desafío directo al individualismo y al tribalismo alimentados por la manipulación digital. Nos recuerda que ninguna lucha existe de forma aislada. Cuando se ataca la verdad en un rincón del mundo, las consecuencias se extienden hacia afuera y afectan a todos. La urgencia de este momento exige actuar. Las grietas de la sociedad no se arreglarán solas, y dejar que empeoren solo ayuda a quienes se benefician del conflicto. La colaboración no es solo una buena idea, es imprescindible. Las tácticas utilizadas para manipular la percepción pública se basan en el aislamiento, la desconfianza y la fragmentación, enfrentando a las personas entre sí. El único antídoto es tender puentes de forma proactiva antes de que estas fracturas se vuelvan irreversibles. Las comunidades deben reforzar la confianza y fomentar las conexiones, creando una resistencia colectiva contra la desinformación y la manipulación. También hay que decir la verdad con una claridad moral inquebrantable. El poder de las falsedades radica en su capacidad para distorsionar la realidad, enturbiando las aguas hasta que el silencio se convierte en complicidad. Si la gente no alza la voz, estos problemas, como la discriminación estructural, la injusticia económica o el debilitamiento de las estructuras políticas, pueden empeorar sin que se les ponga freno. La historia ha demostrado repetidamente que la indiferencia permite la opresión. Los que están en el poder, gobiernos, corporaciones mediáticas y grandes empresas tecnológicas, deben rendir cuentas por el daño infligido al discurso público. Proteger a los más vulnerables es un paso esencial en esta lucha. Los periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos suelen ser los primeros en sufrir represalias, lo que sirve como señal de advertencia de una decadencia social más profunda. Cuando se silencian estas voces, se señala una represión más amplia de la libertad y la disidencia. Hay que resistirse a la eliminación de las comunidades marginadas, ya sea a través de la legislación, la propaganda o las narrativas culturales. Cada ataque a la verdad es un ataque al tejido mismo de la democracia. La lucha contra la desinformación comienza con la concienciación. Si aún no has conseguido tu copia del libro electrónico, actúa ahora. Quedan copias limitadas. Encuéntralo en el primer comentario fijado. La solidaridad es una fuerza poderosa. Una sola voz puede ser acallada, pero un movimiento colectivo no puede ser ignorado. Cuando las comunidades se unen en apoyo de los perseguidos, inmigrantes, minorías religiosas, personas LGBTQ+, y otros grupos objeto de discriminación sistémica, crean una barrera protectora contra la normalización del odio. La normalización de la opresión ocurre gradualmente, a menudo disfrazada de reformas legales o sociales. Al reconocer estos patrones temprano, la acción colectiva puede evitar que se arraiguen. Si este mensaje te hace pensar y sientes que te conecta, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y dejar un comentario. Además, si realmente quieres apoyar nuestro trabajo y ayudarnos a seguir creando contenido valioso, considera darnos un super gracias. Únete a esta increíble comunidad y no te pierdas ninguna noticia. El poder no está reservado a los privilegiados o a los influyentes. La capacidad de crear un cambio significativo existe en cada individuo dispuesto a desafiar el statu quo. La esperanza no es una fuerza pasiva, es una elección deliberada, un acto de desafío implacable y estratégico contra la apatía. Las transformaciones más impactantes de la historia no fueron iniciadas por aquellos que buscaban comodidad, sino por aquellos que se negaban a aceptar la injusticia como inevitable. Cada acción que se lleva a cabo hoy da forma a la narrativa futura de este momento. Dentro de décadas, la gente mirará hacia atrás y se preguntará:
¿Hicimos todo lo que pudimos? La respuesta depende de las decisiones que se tomen ahora. El pasado y el futuro están vinculados en un ciclo continuo, moldeado tanto por las historias que llevamos como por las que elegimos escribir.